haciendo. Y ya, veamos si ahí mejora un poco ya. Perdonen las interrupciones, esperemos que ahora sí ya esté bien. Ya, perdón. Ya. Bueno, vamos con la función lineal. Un recorderis de lo que estábamos viendo simplemente para una diferencia entre las lineales y las cuadráticas. Ya. Bueno, para tener una función lineal, nos dice que es la función f de x igual a m por x más b. Esa es la forma de una ecuación lineal, siendo m la pendiente de la recta. M es la pendiente de la recta. Este número, una constante puede ser, define si es que la pendiente es positiva, creciente o negativa, decreciente. Si M es positivo, tenemos una función creciente. Si M es negativo, tenemos una función decreciente. Como lo íbamos viendo antes, las crecientes era una recta Y cuando M es positivo. Y cuando M es negativo, tenemos una función decreciente. Ya. Como ven en este caso, aquí tenemos una función creciente. Y aquí tenemos una función decreciente. Esta es la función que denota esta gráfica. Por lo tanto, ven que M es un medio positivo, por lo tanto es creciente. Y también, como les iba diciendo el truco, el término independiente nos da en dónde chocan el eje de las Y. Por lo tanto, como ven, es 1 positivo y justo choca en 1 positivo. Igual, en este caso, si es que m es negativo, tenemos que menos un medio de x más 1 nos da una función decreciente y choca justamente en el 1 positivo, aquí. ¿Ya? Es una manera también de reconocer cuál es el gráfico de la función. Ya, como siguiente paso, podremos ir la función cuadrática. Y ahora sí, ¿qué es la función cuadrática? Es la función que tiene esta forma y siempre el mayor exponente es al cuadrado, como su nombre lo dice. Por eso es una función cuadrática, porque tiene una variable con exponente al cuadrado. Entonces, eso tiene que ser así. F de x es igual a x al cuadrado. Esto es una función cuadrada, ya que tenemos una variable elevado a 2 al cuadrado. Entonces ya, esto quiere decir que es una función cuadrática. Ya, para eso debemos darle valores a x y la función x. Entonces, y, que sería que esté en función de x, en este caso. Entonces, si nosotros damos valores, entonces dices, por ejemplo, si x vale menos 3, entonces f de x sería 9. Si x vale menos 2, sería x al cuadrado, menos 2 al cuadrado nos daría 4. Si x vale menos 1, entonces sería x al cuadrado, sería 1. Si x vale 0, entonces x al cuadrado nos daría 0. Si x vale 1, entonces nos daría que vale f de x 1. Si x vale 2, nos da que f de x es 4. Y si x vale 3, nos da que f de x vale 9. Ya, para todo esto podríamos hacer una representación gráfica. Ya, con esta representación gráfica podríamos decir que la forma de nuestra ecuación de nuestra función es así. Es una parábola, ya que nuestra x al cuadrado es positivo, nos da una carita feliz. Ya, 0 con 0 es este punto que teníamos aquí. Entonces, aquí tendríamos como que 1 con 1, aquí tendríamos 2 con 4, y aquí tendríamos 3 con 9, algo así. Lo mismo, menos 3 sería 9, y menos 2 sería 4, algo así, bueno, en este caso. Bueno, como ven, hay una situación en cada de esto. ¿Qué si es que nosotros hacemos una ecuación esto? Igualamos a 0, x al cuadrado es igual a 0, cuando queremos un valor, por ejemplo, cuando y vale 9, ¿cuántos
¿cuántos resultados tendríamos? Tendríamos 1 y 2. Igual, las raíces sería, en este caso, sería 0, ya que ya. Pero muchas veces las parábolas cortan en el eje de la X y tenemos 2 raíces. Entonces, eso es la básica de nuestra ecuación cuadrática. La forma básica de nuestra ecuación cuadrática. Ya. Para eso, decimos, ¿cuál es el dominio de la función f de x? ¿Cuál es el dominio? Si es que x al cuadrado, x en y, en x, o sea, literal, la función x al cuadrado, x podremos ponerle menos 1000, sí, 1000, excelente. Por tal motivo, el dominio de los valores que puede tomar la variable independiente de nuestra función son todos los reales. Y eso quiere decir que va de menos infinito hasta infinito positivo, todo abierto, ya que es infinito, entonces es un intervalo abierto en los dos lados. Entonces, este es el dominio de esta función, de la función x al cuadrado. F de x es igual a x al cuadrado. Pero, ¿qué pasa con el recorrido? El recorrido nos dice que va desde 0 hasta x positivo, porque si mal no recuerdan, como les estaba diciendo, era una parábola que iba desde en el eje de la dependiente f de x, no podía tomar valores negativos, porque por más que poníamos menos 1 al cuadrado, nos daba 1 positivo. Si poníamos menos 3 al cuadrado, es un negativo, igual nos daba positivo. Entonces, por más que pongamos un número, nunca nos da negativo. Por lo tanto, solo en el caso de que x valga 0, nos daba 0. Por lo tanto, es desde 0 hasta positivo. Eso es con lo concerniente. Disculpe, aquí ha habido un error de tipeo. Sí se le toma en cuenta al 0. Porque, como ven, si es que x vale 0, nos da 0. Entonces, por lo tanto, sí está dentro del recorrido. Entonces, es desde 0, que se le toma en cuenta cerrado, hasta el infinito positivo. Eso es el recorrido de esta función. Es lo que tendríamos ahí. Ya. Tenemos otra función, como les iba diciendo. Si la función cuadrática tiene esta forma, entonces podemos tener otro valor acompañado de una x, una constante acompañado de una x, más un término independiente. Por lo tanto, tenemos a sería 3, x al cuadrado, menos 12x más 14. Eso sería también una ecuación cuadrática. Muy bien, porque tiene elevado al cuadrado y también tiene acompañado, puede también tener otro de un grano menor y el término independiente, que también podría ser, o sea, la forma muchas veces se expresa en que tiene x a la 2, x a la 1 y x a la 0. X a la 0 pues se elimina y queda el término, se hace 1, porque todo exponente elevado a 0 nos da 1, por lo tanto queda el término independiente. Entonces ya, para el dominio de esta función, si ponemos nosotros x puede ser todos los reales, porque no hay ninguna restricción en este caso. No hay ninguna restricción en que nos diga que x no puede valer 0 o un número negativo. Por lo tanto, g de x en nuestro dominio nos da igual que el anterior, que dice que son todos los reales y nos da desde menos infinito desde menos infinito negativo hasta infinito positivo. Eso nos da con respecto al dominio de g de x. Ya. Pero, ¿qué pasa en el recorrido? En el recorrido tendríamos o sea, ¿qué? Utilizamos el GeoGebra para ver desde dónde comienza. Entonces, no. Simplemente es en este caso era fácil, porque simplemente cuando cuando x valía 0, pues y iba desde 0, entonces nuestro recorrido iba desde 0 hasta el infinito positivo. Pero, en este caso tendríamos que calcular con una fórmula súper sencilla desde cuándo va nuestro recorrido. Ya. Por lo tanto, es de esta fórmula. X del vértice es igual a menos b sobre 2a. Les explico, verán. ¿Recuerdan cuando en GeoGebra estábamos haciendo los gráficos? Veíamos que si es que x, o sea, el término que acompaña a x era positivo, pues nuestra parábola era una carita feliz. Pero si este término a es el que acompaña siempre a x al cuadrado,
era negativo, si es que A era positivo, una carita feliz. Si es que A era negativo, entonces era una carita triste. Entonces nuestra parábola iba así. En este caso, sabemos que porque 3 es positivo, esta parábola es de esta manera. Pero comenzará en 0, no lo sabemos. Tenemos que comenzar a calcular en dónde está nuestro vértice. No sabemos dónde está. En dónde está nuestro vértice va en función de nuestros diferentes términos de nuestra función cuadrática. Entonces, para ello hay una fórmula súper sencilla que se hace mediante ecuaciones diferenciales, todo eso es un análisis súper exhaustivo, pero en el cual no vamos por cuestión de tiempo a ahondar, pero simplemente mientras eso nos da que todo la componente X de nuestro vértice es igual a menos B sobre 2A, siendo B la constante que nos acompaña a la X y A siendo la constante que acompaña a nuestra X al cuadrado. Por lo tanto, si es que queremos encontrar la componente X de nuestra ecuación G de X, tendríamos que hacerlo así, de la siguiente manera. Menos, como tenemos menos 12, abrimos paréntesis, menos 12, cogemos completamente este término que vale B, entonces menos 12 dividido para 2 por 3. Esa es nuestra esta. Entonces menos por menos nos da más. 12 dividido para 6 nos da que X del vértice es 2. Ya tenemos la componente, entonces sabemos que nuestro vértice está más o menos aquí. Bueno, podríamos estar así. Este es el 2, entonces el vértice comienza así. Pero podría también estar en la parte negativa. Ajá, entonces eso tendremos que ver con el siguiente paso. Pero sabemos que nuestra X va en el 2. Ya para ver el recorrido tendremos que saber la componente en Y, no la de X, ya que el recorrido, como íbamos viendo en la anterior clase, era los valores que puede tomar nuestra variable dependiente. Entonces, esto simplemente es para guiarnos, ya. O sea, para poder sacar. Entonces, como nuestra variable independiente ya tenemos, simplemente reemplazamos en nuestra ecuación para conocer la variable independiente. Por lo tanto, nos dice que y del vértice reemplazamos para saber en dónde está. Dice 3 por x al cuadrado, 3 por 2 al cuadrado, menos 12 por 2, más 14. Ya. Por lo tanto, nos da que y de vértice es igual a 2. 3 por 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Menos 24 nos da menos 12. Más 14 nos da que y de b ha sido 2. Por lo tanto, y es aquí, 2. Entonces, aquí, si me entienden, comienza en 2 comienza nuestro vértice y se va para arriba, y se va para arriba. Y hay otra también situación, que como ven, este término independiente nos sirve en donde cruza en el eje de las Y. Por lo tanto, podríamos ver, haciéndole más, espera un ratito, a ver, haciéndole un poco más chévere, podríamos hacerle algo así, ¿verdad? Ahí, ahí. Entonces aquí tendríamos como que nuestra componente 2 y 2. Entonces nuestra función iría algo así, así, ya. Hacia arriba, por lo tanto, aquí, en donde chocan el eje de las Y, sería 14. Entonces sabemos que chocan 14 nuestra función y que el origen de coordenadas es 2 y 2. El vértice, las coordenadas de nuestro vértice de la parábola para esta función es 2,2 en X. Por lo tanto, los valores que puede tener nuestra variable dependiente en esta función, es decir, el recorrido, van desde 2 hasta el infinito positivo. El vértice es 2 de 2, por lo tanto, nuestro es cerrado, porque sí nos puede tocar el este. Ya. Van desde 2 hasta el infinito positivo. Entonces, como ven, así
detectando mediante esta simple fórmula que es menos b sobre 2a, podríamos ver el recorrido, que es muchas veces lo que nos piden en las pruebas. Simplemente con esto, perdón, otra vez se cortó, pero bueno, seguimos con eso, como les estaba diciendo. Ya, a ver. Bueno, como les estaba diciendo, tenemos que intervalos... También se colgó, muchachos. Sí, disculpe, el internet mío me estaba fallando estos últimos y Sí, me está cortando. Disculpe, Kevin. Pero bueno, ahí le seguimos. No se desconecten nomás. Ajá. Bueno, como les estaba diciendo, va cerrado en 2 hasta infinito positivo. Eso es todo con esta función. Vamos a otra función. En este caso, vemos que es menos x al cuadrado menos 2x más 3. ¿Cuál sería el dominio? Todos los reales, porque x no tiene, nuestra variable independiente no depende de nada para poder ser. Cualquiera podría ser nuestro, por lo tanto son todos los reales. Pero lo mismo pasa en el recorrido. Acá tendríamos que encontrar el vértice para saber desde cuándo pueden ir los valores de la variable dependiente, o sea, y en este caso. Entonces, bueno, como lo estábamos viendo, y utilizamos exactamente la misma formulita, entonces nos da, como es b menos 2, sería menos por menos nos da más. Y como es menos 1, porque sería como que estuviera un 1 aquí, sería 2 por a, 2 por menos 1, entonces menos por menos da más por menos da menos. X del vértice nos da negativo en este caso. Por lo tanto, nos da que es menos 1. 2 dividido para 2, el X del vértice es a igual a 1. Como siguiente caso, podríamos ver que también reemplazamos este X del vértice en nuestra ecuación original. Por lo tanto, nos da que menos por menos 1 al cuadrado, menos 2, menos 1 más 3. Por lo tanto, nos da que y es igual a 4. Pues sería menos 1 al cuadrado, 1. Como es negativo, menos 1. Menos 1. Menos 2 por menos 1 sería más 1. Y más 3, nos quedaría 1, más 3, 4. Entonces, nuestra componente del vértice en este caso sería menos 1,4. Graficando más o menos, nos daría que nuestra eh, eh, parábola nos está dando aquí en menos 1 y acá en 4. Entonces aquí estaría más o menos comenzando nuestra parábola. Algo así. Y con no, perdón. Súper mal. Perdónenme esta. Borrar. Nos daría que ahí me estaba olvidando que obviamente tenemos que ver primero en qué sentido tiene nuestra ecuación. Por lo tanto, como si es negativo, nos da que si el vértice está aquí, nosotros tenemos una carita triste. Y tenemos el truco de que el variable independiente es donde corta en y, entonces este puntito sería 3 en y. Y nuestra coordenada sería este vértice. Y por lo tanto, nuestro recorrido sería en este caso desde 4 en y, no, desde menos infinito, porque va desde menos infinito, y sería hasta 4 en y positivo, como lo ven en este caso. Se le toma en cuenta el 4 y desde menos infinito. Así es nuestra forma de la ecuación en este caso. Ya, vamos a hacer un ejercicio así rapidito. Como el mismo, es exactamente igualito como lo que hemos estado haciendo, simplemente determinar el dominio y el recorrido. Vamos a dejarle igual unos par minutos para que puedan realizarlo y volvemos a hacerlo en conjunto. Eso es lo que tenemos para ahorita, en estos 2 minutos.
Bueno, regresamos ahí para poder realizar. Como ven, es un ejercicio súper sencillo, el cual los vamos a realizar. Ujú. Ya, a ver, vamos ahí. Dice que determine el dominio, todos los valores que representan nuestra variable independiente y el recorrido, todos los valores que representan nuestra variable dependiente de la siguiente función. 2x al cuadrado menos 8x más 4. Aquí tenemos dos certezas de que la forma de nuestra parábola es así y que corta en el eje de las y en 4, positivo. Ya, es lo único que sabemos por ahora, solo viendo la función. Ya. Ya, para lo siguiente tenemos que ver el dominio. El dominio X no nos funciona, o sea, no nos coarta en ningún sentido, por lo tanto son todos los reales. Son todos los reales, por lo tanto es desde menos infinito hasta más infinito. No hay nada de dudas en los dominios, súper sencillo con las cuadráticas, simplemente son todos los reales. Ya. Para el recorrido tendríamos que encontrar igual con esta formulita el vértice, x del vértice. Entonces, como dice, menos b, menos por menos nos da más. Entonces, 8 dividido para 2a, dividido para 4, nos daría a 2. Entonces, nuestro x vértice es igual a 2. Como lo ven, menos por menos da más, 8 dividido para 4, a 2. Tenemos, simplemente este 2 reemplazamos en esta fórmula y tenemos que 2 por 2 al cuadrado menos 8 por 2 más 4. 2 por 2, 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. 8 menos 16 más 4 nos daría menos 4 en este caso. Bueno, ya. Ese es con todo el menos 8 más 4 menos 4, exacto. Entonces, nuestra coordenada del vértice sería 2 en X y menos 4 en Y. Por lo tanto, tendríamos en nuestros tercero y cuarto cuadrante en nuestra función. Así más o menos. En nuestro vértice, perdón. Entonces viene x2 y y menos 4 y acá. Hasta acá sería por 4 y hasta acá sería. Entonces ya. Tendríamos nuestro vértice que es igual a 2 hasta menos 4 en y. Por lo tanto, nuestro recorrido sería desde 4 hasta el infinito positivo. Ese sería nuestro recorrido de f de x. Como tenemos aquí. El recorrido de f de x sería desde menos 4, que se tome en cuenta, hasta el infinito positivo. Vamos con otro ejercicio. Dice, una cocina solar de forma parabólica se fabrica siguiendo la ecuación y igual a x cuadrado menos 10x más 24 y está montada sobre un mensón cuyo borde coincide con el eje de las abscisas. Si todas las medidas están dadas en metros, determine la profundidad que deberá tener el mesón para que la cocina quepa perfectamente. Tenemos 4 opciones y tenemos 2 minutos. Volvemos ahí despuesito de estos 2 minutitos. Un minuto, no es nada del otro mundo, la verdad. Entonces ya lo volvemos.
Bueno, muchachos, a ver. Lo que nos está diciendo en este problema dice que una cocina solar de forma parabólica se fabrica siguiendo la ecuación y es igual a x cuadrado menos 10x más 24 y está montada sobre un mensón cuyo borde coincide con el eje de las abscisas. Las abscisas también son conocidas como las x, ¿ya? También puedes decir las ordenadas son conocidas las y. A veces dice con el eje de las ordenadas, y. Eje de las abscisas, X. Ya, eso es con respecto a esos términos. Ya. Entonces dice que si el mesón coincide con el este, entonces nos da que este es el mesón que nos da el eje de las X. Y dice que está haciendo, para ser montado ese mesón, debe tener una forma parabólica de la manera de la cocina. Y están dados en metros y la profundidad que debe tener el mesón para que quepa la cocina. Entonces nos dice que la parábola tiene esta función. Y es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, si es de x al cuadrado, tiene carita feliz. Por lo tanto, así debe caer la, la cocina. Nos está diciendo qué profundidad deberá tener el mesón. Por lo tanto, si este es de qué profundidad debe tener esto. Entonces, si esto es 0, entonces este llamémosle y, esta profundidad. ¿Cómo deberíamos sacar? Simplemente deberíamos sacar la coordenada en y de nuestro vértice, porque el vértice es la parte más profunda de nuestro mesón. Entonces, por lo tanto, debemos ocupar el mismo, la misma función, o sea, ecuación, que sería que x del vértice es menos b sobre 2a, lo cual nos dice que x del vértice es menos de menos 10, que nos está dando aquí, sobre 2 por 1, que es nuestro a. Entonces, 10 sobre 2 es igual a 5. Entonces, x es igual a 5, pero esta no es nuestra respuesta, ya que queremos y del vértice. Entonces, porque es la profundidad. Entonces, simplemente este 5 reemplazamos en la función que tenemos de origen y nos da que, borremos esto, y nos da que 5 al cuadrado es igual a 25, menos 10 por 5 es igual a 50, 25 menos 50 menos 25 más 24 nos da que y es igual a menos 1. Por lo tanto, nuestra profundidad es menos 1 porque simplemente estamos con nuestra referencia está más arriba que nuestro punto, pero nuestra respuesta es a igual a 1. Como ven, es a igual a 1, entonces la profundidad de que debe tener nuestro mesón en este ejercicio es de 1 metro, sería en este caso. Bueno, sigamos viendo. Bueno, este ejercicio es súper sencillo, es simplemente de eh, ir eh, razonando cuáles son las gráficas correspondientes a cada uno. La 1 con la A, la 2 con la B, la 3 con la C o cómo está. Cada una de las funciones cuadráticas que tenemos aquí debería verse reflejado en cada uno de estos gráficos y ver cuál es cuál. Demos unos segunditos para que tengan tiempo de más o menos ver cómo y luego lo vamos haciendo, porque simplemente viéndolo lo vamos a poder lograr. Eh, como vemos, ya tenemos unos segunditos y ahí lo hacemos.
Bueno, vamos a comenzar la resolución del siguiente ejercicio que lo habíamos propuesto. Ya, como vemos, si teníamos nuestro x o el coeficiente que está al lado o multiplicando a nuestro x al cuadrado, vemos en nuestro signo, podemos saber la orientación de nuestra ecuación cuadrática, de nuestra función cuadrática. Ya, entonces cada uno de estos, los tres, son positivos. Por lo tanto, las tres deberían tener una carita feliz. Entonces, tanto A como B como C tienen una carita feliz. Por lo tanto, está muy correcto. Cada una de las funciones están con carita feliz. Ya. Como siguiente pista, para poder resolver rápido, podríamos ver que choca con Y en -2. Entonces vemos, pero todas chocan con -2. Como ven, comprueben, cada una choca con -2 y en esta igual, con -2. Entonces, como ven, está las tres con estos tips bloqueados. Entonces, ¿cuál es cuál? Vamos a ver entonces en este caso. Entonces, ¿cuál sería la manera fácil de ver en este caso? Con la misma ecuación que les iba diciendo, que es x del vértice es igual a menos b sobre 2a. Para el caso de la ecuación 1, sería menos b, menos por menos nos da más. Entonces nos daría que es 1 sobre 2 por a, 2 por a, que es 1, nos da que es 1/2. Entonces, 1/2 es 0.5. ¿En dónde tenemos nuestro vértice en 0.5? Según estas. En A no es 0.5 porque primeramente el vértice está en la parte negativa de X. Por lo tanto, 1 no es A. Como siguiente tendríamos que el vértice está justo después y en la mitad del 1, o sea, 1/2. Entonces, este es, como ven, solo con X del vértice podemos describir que es 1b. Entonces, la respuesta, perdón, un ratito. Esperen, como ven aquí. Entonces, como ven, es 1b. Ya. Para el siguiente ejercicio, para la siguiente función, tendríamos que ver que x al cuadrado más x. Entonces, menos b sería menos 1 sobre 2 por 1. Entonces, en este caso sí sería menos 1/2. Por lo tanto, es este, que sabemos que llega al menos 1/2 y por lo tanto es 2a. Y así. Y la siguiente podríamos hacer por eliminación, entonces ya tendríamos nuestra respuesta. Pero para verlo, vemos que sería menos 3 dividido para 2 por 1. Entonces sería menos 3/2. Entonces, como ven, menos 3/2. Y así, viendo con simplemente el vértice en X, pues ya podemos diferenciar cuáles son de las tres funciones. Y 3 sería C. Con respecto al ejercicio 3. Vamos con este ejercicio ahora. Con base en la información, determine el punto donde comienza a ascender la bala. Un deportista de élite prepara para el torneo anual de lanzamiento de bala. Al realizar un análisis de su lamento se llega a y igual a 1/20 de x al cuadrado más x más 2. Tenemos estas cuatro opciones. Vamos de nuevo, a ver, se cortó nuevamente. A ver, ya, compartir. Entonces, lo que nos está diciendo es que en este lanzamiento de bala determinemos el punto donde comienza a descender, o sea, el vértice de esta parábola, este punto. El vértice de esta parábola, ¿cuál es? Sabiendo que esta es nuestra función parabólica. Entonces, cuadrática, perdón, función cuadrática. Parabólica también porque da una parábola, pero bueno, función cuadrática ya que tenemos el cuadrado. Entonces, lo único que tenemos que ver es dónde está el punto más alto, donde comienza a descender, donde comienza a ser una función decreciente. Entonces, ya para esto tenemos igual un minutito y les explicamos igual en conjunto.
Bueno, proseguimos. Nos dice, con base en la información, determine. Como ya les estaba explicando, simplemente es el punto donde comienza a descender. Entonces, por obvias razones, nos da que esta función es la que nos está determinando como se dice, el este. Pero como ustedes ven, nos está dando simplemente la forma, pero como ven que es una carita triste, es obviedad que este A sería menos un veinteavo. Entonces, con eso tendríamos que tener en cuenta, porque si no simplemente estuviéramos haciéndole así, y eso no está bien. Es menos un veinteavo, ya. Entonces, para eso simplemente necesitamos encontrar tanto X y Y en el vértice de nuestro. Entonces, procedemos. X del vértice es igual a menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A. Que es igual a menos B menos X, que sería menos 1, sobre 2 por A, que sería en este caso menos un veinteavo. Menos porque, como ven, es una carita triste. Ya, entonces, haciendo esto, 2 por un veinteavo nos da menos un décimo. Entonces, sería menos sobre menos un décimo. Y esto nos da que, haciendo el extremos con extremos, medios con medios, y menos por menos nos da más. Entonces, 1 por 10, 10. Y 1 por 1 nos da 1. Por lo tanto, X del vértice es igual a 10. Entonces, ¿es A o B? Una de las dos, porque ya simplemente se elimina el 20. Entonces, simplemente reemplazamos este X del vértice en nuestra ecuación de aquí. Por lo tanto, tenemos que Y es igual a 1 sobre 20 menos 1 sobre 20, sería en este caso. Menos 1 sobre 20 de 10 al cuadrado más 10 más 2. Esto sería igual Y a menos 100 sobre 20, porque 10 al cuadrado, 100 sobre 20 que teníamos aquí, más 12. Entonces, nos daría que 100 dividido para 20 a 5. Y es igual a menos 5. 12, diré 12 menos 5. Por lo tanto, nuestra componente en Y sería 7. Entonces, la respuesta sería el literal A. 10 en X, 7 en Y. Como ven en este. Bueno, en este no le he puesto un... Como ven, ya. Esa es la respuesta de este. Vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, este les voy a explicar directamente, ya que es la función polinomial. Dice que la función polinomial es la de la siguiente forma. La siguiente forma dice que f de x es igual a subíndice n por x a la n más a de subíndice n menos 1 por x a la n menos 1 y más siguiente de a al cuadrado a x al cuadrado más a1 x más a por 0. Este n podría ser cualquier número y comenzar a restar. Este podría ser 4, después 3, después 2, después 1 y después 0. Eso sería una función polinomial que tenga esa regresión, como decir. 4, 3, 2, 1. En este caso sería 1x a la 3 más 2x al cuadrado menos x y menos 2. Por lo tanto, no ven. X a la n, n menos 1, n menos 2 y a la 0. Bueno, da 1, entonces queda el término independiente. Ya. Ya. Entonces, nos dice que una ecuación polinómica, ¿cómo podríamos? Dice que tenemos que sacar las raíces de una ecuación, de una función polinomial. Las raíces son todas las veces que
en el programa, o sea, en la gráfica que tiene la función, corta el eje X. Esas son las raíces. Ya. Para eso vamos a graficarlo aquí en el GeoGebra. Le vamos aquí a compartir el GeoGebra. Como ven, teníamos que era X al cubo, tenemos más 2x cuadrado, 2x cuadrado, menos x menos 2. Como ven, esta es nuestra función. En este caso, el recorrido, reales. El dominio, reales. Son todos los valores. Va hasta el infinito positivo menos el infinito negativo, igual en los dos sentidos. Por lo tanto, las raíces que tendremos, o sería las veces que corta en el eje X, se podría sacar. Entonces, como ven, aquí son las veces que corta en el eje X son dadas por el número n, o sea, el mayor exponente. En este caso, como es de exponente 3, tenemos 3 veces que corta. Como ven aquí, corta en menos 2, en menos 1 y en 1. Ajá. Bueno, analíticamente vamos a aprender a calcular esas raíces, como les iba diciendo. A ver, ya. Entonces, para eso tendríamos que hacer de dos maneras. Bueno, en este caso tendríamos que factorar esta expresión. La manera más fácil para factorar sería Ruffini. Ruffini tienen que aprender porque a veces hay bastantes polinomios que se pueden realizar fácilmente con esto. Simplemente es de sumar, multiplicar y listo. Y restar. Ajá. Entonces, para eso tenemos que sacar cada uno de los coeficientes del lado de nuestras X. O en este caso también el independiente. Por ejemplo, en este caso, nuestro coeficiente para sacar Ruffini sería 1, 2, menos 1 y menos 2. Estos serían los estos. Pero ¿qué pasa si tenemos una función, digamos, f de x es igual a, digamos, x a la cuarta más 3x al cubo más, sería en este caso, más x menos 1. Esto sería una polinomial. Tal vez algunos me dirán como que esto no vale porque necesitamos un cuadrado. Pero ¿qué pasa si es que A sería 0? Entonces se eliminaría ese factor. Esa es la razón, es 0. Por lo tanto, si queremos hacer Ruffini de esta expresión, tendríamos que tomar 1, 3, 0, porque sería el que nos acompaña con x cuadrado, que no existe, pero es que 0. Y con el x sería 1 y el término independiente. De esa manera estaríamos haciendo también Ruffini. Ya. Para hacer Ruffini simplemente hacemos una recta aquí y otra recta acá. Ya. Bueno, tenemos que encontrar factores múltiplos que hagan que esta ecuación se transforme en 0. Aquí tiene que llegar a ser 0. Tenemos que poner aquí varios números para jugar y todo eso. O sea, simplemente hacer con lo que les voy a indicar. Y vamos, si es que sale 0, entonces encontraríamos una raíz. Nosotros ya habíamos visto cuáles eran las raíces, pero hay un truco que siempre para jugar, o saber con cuál número puede estar funcionando este polinomio, siempre tienen que ser múltiplos del término independiente. Término independiente múltiplo del término independiente puede ser 1. Nos comencemos con 1. Bajamos el 1 que tenemos aquí. Entonces, 1 por 1, 1. Le ponemos aquí 2 más 1, 3. 3 por 1, 3. 3 menos 1, 2. 2 por 1, 2. Como ven, 2 menos 2, 0. Entonces, por lo tanto, 1 sí es una raíz es una raíz. Entonces, por lo tanto, x es igual a 1. Esa es una raíz. Ya.
Para sacar las siguientes raíces también podríamos seguir jugando y jugando como Ruffini, pero eso ya no sería muy rápido, que digamos. Por lo tanto, también podríamos transformar. Ruffini simplemente lo que hace es bajar de grado a nuestra polinomial, a nuestra función polinomial. Si teníamos función de grado 3, lo transforma en función de grado 2, ya que al ser el último 0, simplemente recorremos. Entonces, como tenemos 3 valores, sería como que, como es de grado 3, lo bajamos a grado 2, a una ecuación cuadrática. Entonces, en este caso sería x cuadrado, ya que tenemos el 1, más 3x y más 2. Esta sería nuestra ecuación cuadrática. Y esto es igual a 0. Ya. Por lo tanto, esta ecuación sí puede factorar con el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Por lo tanto, podríamos hacerlo así. X más el término de aquí, más por más sería otro más, x más, dos números que multiplicados nos den 2 y sumados 3, entonces serían 2 y 1. Entonces, como esto es igual a 0, nos da que igualamos cada uno de estos dos términos a 0, entonces las otras raíces serían x es igual, le mandamos a restar, x es igual a menos 2, mandamos a restar, y x es igual a menos 1. Como ven, las raíces son menos 2, menos 1 y 1. Si nos llevamos a GeoGebra, era donde nos estaba cortando las de estas. Entonces, simplemente así se le puede realizar nuestra resolución de sacar la raíz. Bueno, aquí va otro ejemplo igual con Ruffini, el cual vamos a seguir haciéndole, ¿ya? Como les iba diciendo, Ruffini simplemente sacamos los coeficientes que tienen acompañantes nuestras variables. Entonces sería 1, sería menos 6, sería 11 y sería menos 6. Ya. Entonces, dice múltiplos de 6. Un múltiplo de 6 puede ser 3, puede ser 6, puede ser 1, puede ser 2. Entonces lo cogemos 2, por ejemplo. 2. Bajamos del 1. Siempre bajamos del primer número aquí. 1. En este caso es 1, pero si es que fuera 6, bajamos 6. Ya, pero como es 1, bajamos del 1. 1 por 2, 2. Ponemos aquí. 2 menos 6, menos 4. Menos 4 por 2, menos 8. 11 menos 8, 3. 3 por 2, 6. 6 menos 6, 0. Por lo tanto, 2 ha sido una raíz de. Por lo tanto, nos da que x es igual a 2. Es una de las estas. Como decía, Ruffini es simplemente bajar el grado. Grado 3, bajamos a grado 2. Por lo tanto, tendríamos x al cuadrado menos 4x más 3. Y esto nos da igual a 0. Podemos igual, por x al cuadrado menos bx más c, nos da que x menos y x menos. Los dos negativos. Número que multiplicado nos da 3 y sumado o restado nos da 4, 3 y 1. Por lo tanto, las otras raíces que tenemos son x es igual a 3 y x es igual a 1. ¿Una pregunta así? Sí, yo tengo una. Ya ver. Sí, dígame. El 2, o sea, es el 2. El 2 sale de procedente de x al cubo, que es 1, ¿verdad? ¿Y el 2 solo le sumas 1 más o siempre va a ir el 2? ¿Cómo? ¿Este 2 o este 2 de aquí? Es ese 2 de ahí, o sea, como tú dijiste, eso Es es lo que múltiplo quiero de saber. 6. O sea, supongo que Ajá. sí. Por ejemplo, digamos, hagamos otro caso. Es que esto tienes que encontrar. Tú es un múltiplo de 6 simplemente para que se haga 0. Por ejemplo, digamos, yo porque decía, puede ser, bueno, en este caso 3 también sería.
pero digamos menos 3 podría ser. Entonces yo podría poner menos 3. Entonces haría todas las multiplicaciones, pero en ese caso ya no me saldría 0. ¿Sí me entiendes? Ay, o sea que el último término tiene Este que término eliminarse, le tiene que tiene que dar salirse, cero. ajá, porque si es que se elimina, se baja de grado. Como tenemos la ecuación cúbica aquí, entonces se nos hace ecuación cuadrática. Ajá. Si es que es de cero, pero si es Ay, que no se hace cero, entonces no es una raíz. Entonces tendríamos que jugar con todos los claro. múltiplos del último independiente hasta que se haga cero. Pero, O sea que ahí siempre varía ese 2, siempre, podría ser cualquier número, ¿verdad? ajá, podría ser 3 primero y después daríamos diferente la ecuación y nos daría Ay, cero. Podría ser uno, también nos va a dar cero. Ese es el chiste. Ustedes en casa practiquen y hagan este Ruffini con el 3 y con el 1. Los 3 les van a dar cero, pero si hacen otro número, no les va a dar cero. Entonces, por eso no es una raíz. Esa es la manera de encontrar este valor. ay, ya, listo, gracias. Eso no sabía. Ya, eso nomás con Ruffini. Súper sencillo, la verdad. Lo único medio tedioso, se podría decir, es de encontrar este número. Pero como les digo, este término independiente tiene múltiplos. Entonces, solo tendríamos que ver 1, 2, 3 o 6. Otros números no nos va a dar, tanto positivos como negativos. Como en este caso nos dio 2, 3 y 1. Como ven, 1, 2 y 3 son las raíces de este. Como ven, cada uno múltiplo de 6. Bueno, eso es con todo de ecuaciones cuadráticas y polinomiales. Con esto vamos a ver las exponenciales y logarítmicas que son parecidas y vamos a explicarles así. Vamos a ver ecuación polinomial. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Compartir pantalla. Presentación, ya. Exacto. Entonces aquí tenemos la función exponencial y logarítmica. Perfecto. Función exponencial. Dice que la forma, así como nosotros teníamos que la cuadrática, la lineal era m por x más b, la cuadrática era x al cuadrado más bx más c, y la polinómica que podía ser n menos 1, y para largo. La función exponencial tiene la forma f de x a, o sea, cualquier número a la x. Por lo tanto, la función f de x es igual a 2 a la x es una función exponencial. X siendo cualquier número. 1, 2, 3, 4. Es una función exponencial. Ya, como ven, esta es la gráfica de nuestra función exponencial. Va subiendo. ¿Por qué? Porque digamos, 2 a la 1, ¿cuánto nos va a dar? 2. 2 a la 2 nos da 4. Va subiendo. 2 a la 3, 8. Y así va para el infinito y más allá. Y aquí se va acercando al 0, pero nunca llega al 0. Así va. Aquí en el eje de los x negativos va acercando al 0, nunca llega. Y va aumentando, aumentando en los ejes de los positivos, así, hasta el infinito positivo. Esa es la forma. Hay una cosa en común en las ecuaciones exponenciales simples, así como lo ven. En esta ecuación de función exponencial de esta forma, que siempre en el eje de las y va a cortar en uno positivo, como ven. Corta en 1. Entonces ya, vamos con el siguiente. ¿Por qué corta en 1? Porque 2 a la 0, o sea, si es que x va a valer 0, siempre cuando x va a valer 0, todo número exponente 0 nos da 1. Por lo tanto, por eso es que siempre corten 1. Esa es la razón. Ya. Por lo tanto, ya. Hay otra ecuación en donde dice que es igual a 1 medio, f de x es igual a 1 medio de x. Esta función nos da que al revés.
que en el eje positivo X, sin siquiera cambiar signo, simplemente cambiamos. O sea, es una fracción, números menores a 1. Entonces, ahí nos da que va hasta el infinito positivo en el eje de las X negativas y en el eje de las X positivas se acerca siempre mucho, mucho al 0. Ya. Cuando cambiamos de signo, menos 2 a la X, en este caso va al revés. En este caso va en el, acuérdense, positivo nos va al infinito en el cuadrante 1. Fracción positiva nos va al infinito en el cuadrante 2. Entero negativo nos va hasta el infinito en el cuadrante 4. Y fracción negativa nos va hasta el infinito en el cuadrante 3. Ya. Bueno, como ven, esas son las formas. Siempre acercándose a 0 en un lado de las X y al infinito en el otro lado. Entonces, esas son las formas. Y como ven, en este caso, como es positivo este valor, entonces choca igual en 1. Pero como en este es negativo, lo único que cambia es que en este caso choca en menos 1. Bueno, aquí les voy a demostrar lo que, verán, lo que les decía que todas las funciones de polinomiales, diré, exponenciales chocan en 1. Porque digamos, si tenemos 2 elevado a la X, es la 1, ¿verdad? Choca en 1. Y es igual a 3 elevado a la X, choca en 1. Otra nueva, Y es igual a 10 en este caso. No, 4, para ir de poco. 4 elevado a la X es 1. Y ahí como ven, se va haciendo más, o sea, se va haciendo más pequeño para acá, más hacia el 0 acá, y se va uniendo más. Y para hacerle más notorio, Y es igual a 100, por ejemplo, a la X. Como ven, fue así. Y se va más hacia arriba. ¿Por qué 100 a la X? Porque ya tiene que, por cada numerito, 1, imagínense, ya son 100. En el 1 simplemente aquí fueron 2. En el otro ya tiene que ser 100. Aquí ya tiene que llegar hasta el 100. Por eso es que se abre durísimo con Y en el 100. ¿Ya? Y vamos a explicar por qué. El porqué de en los de fracciones, en las fracciones, en los números menores a 1 es que se van para este lado. ¿Por qué es que en este lado vemos de esta forma y en las fracciones vemos de esta forma? Vamos a explicar eso en el siguiente diapositiva. Ya, como ven, en rojo tenemos la función 2 a la X. Perfecto. Como ven, chocan en 1, 2 al cuadrado 4, 2 al cubo 8. 1 medio a la X, igual. Es lo mismo exactamente, es una simétrica con eje en Y del otro lado simplemente. Eso es lo único. ¿Por qué se da esto? Ya, porque si es que nosotros racionalizamos esto, nos da, por leyes de los exponentes, nos da que 1 medio a la X, todo eso sería como que 1 a la X sobre 2 a la X. Pero como 1 a la X sería 1, entonces, por más que le hagan a 0, 1, todo te va a dar 1. Entonces, solo sería 1 sobre 2 a la X. ¿Eso qué se da? Que simplemente por leyes de los exponentes podremos transformar, darle la vuelta a la ecuación, multiplicándole por menos 1. Entonces nos da que 2 a la menos X. Entonces, como ven, es simplemente cambiarle de signo al exponente. Hacer esto. Entonces, si es que es una ecuación, por esto es que se da diferente. Es simétrica, pero en el lado negativo. Entonces, por esta razón. Ya, para que más entiendan, pongamos valores. Ya, con esta tablita. Como ven, dice, si X vale 3, diré, en este caso, si X vale 1, 0, 2 a la X nos da 1, porque 2 a la 0 nos da 1. Si X vale 1, entonces 2 al cuadrado nos da 2. 2 a la 1, 2. Si X vale 2,
Entonces 2 a la x, 2 al cuadrado, 4. Si x vale 3, vale 8. Para los números negativos, aquí como que se está dando chiquitito y se va acercando al 1. Entonces, menos 1. Entramos, si es que en esta función menos 1 nos da que 2 es a la menos 1, nos daría igual que esto, ¿verdad? Al revés. Estaríamos haciendo lo mismo, pero al revés. Entonces nos da que f de x también sería 1 sobre 2 a la 1. Entonces 1 sobre, o sea, estamos haciendo como nos está especificando aquí, pero hacia acá, al revés nuestro. O sea, de lo que tenemos así, lo hacemos acá. Entonces, por eso es que si 2 a la menos 1 nos da igual a 1 sobre 2 a la 1. Por lo tanto, es un medio. Si es que vale menos 2, entonces lo mismo. Sería que 2 a la menos 2 nos daría que 1 sobre 2 al cuadrado. Nos da lo mismo. Por lo tanto, es un cuarto. Lo mismo con el 3. 1 sobre 2 a la 3, 1 sobre octavo. Por lo tanto, por eso es que se está haciendo chiquito en la parte negativa. Pasa al revés con esto, con cuando es una fracción elevado a una variable. ¿Por qué? Porque si es que es negativo, simplemente como vamos. En este caso, como tenemos 2 elevado a la menos x, pero sería, como es negativo, sería menos 3. Y como se dan cuenta, menos por menos da más. Entonces da exactamente lo mismo que sería 2 a la 3. Por eso es que si es que es una fracción, menos 3, x valiendo 2 a la menos 3 nos da 8. 2 a la menos 2 nos da 4. Un medio, o sea, en ese caso. O sea, bueno, sí, 2 a la menos 2. 1 a la menos 1 nos da 2. Y exactamente lo mismo que les expliqué en este lado, se está dando acá para que sea un medio, un octavo, un cuarto y un octavo. Esa es la razón por la que una fracción está de este lado yéndose y el entero se está yendo de este lado. Fracción, o sea, si es que nosotros ponemos 5 medios, pues nos va a dar de esta forma roja, porque 5 medios son 2.5, es mayor a 1. No, eso no. Fracción de 1 se podría decir. Si es que es fracción de 1, toma esta forma. Si es menor a 1. Pero si es que es mayor a 1, toma esta forma. Eso es con respecto a la ejemplificación de la función exponencial. Ya. Bueno, vamos a dar unos segunditos para encontrar la función exponencial entre las 4 opciones y después solo explicamos así rápidamente. Son unos segunditos nada más. Como ven, está súper fácil. Ya, ahí vamos. Entonces, nos está dando una función que va en la parte negativa llegando a 0 y en la parte positiva se va así. Exactamente así. ¿Esa cuál era? La de los enteros, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, podría ser cualquiera, se elimina D. No es D. Porque tiene la forma de una ecuación logarítmica cuando la base es positiva. Diré entera por una variable X. En este caso serían los 3. Ya. Lo siguiente que tenemos que ver, corten 1. En este caso, 1. Y nos está diciendo que va en 2. El único dato que nos está diciendo que en 2 es 25. Entonces, ¿cuál es el número que elevado al cuadrado? Porque X, aquí estamos viendo las elevaciones. Si es que en el punto sería en X 5, X está dando el elevación.
Por lo tanto, cuando está elevado en 2, nos da 25. 25 elevado al cuadrado, nos da 1000 algo, o sea, demasiado. Entonces, no lo es, porque debería darte 25. 2 elevado al cuadrado nos debería dar 4. No. 5 elevado al cuadrado nos da 25. Por lo tanto, la respuesta es f de x es igual a 5 a la x. Vamos con esta siguiente. Ya. Lo mismo. Nos está dando que en los positivos se está yendo al 0 y en los negativos se está yendo al infinito. Si bien es de esa forma, ¿qué nos decía eso? Que era fracciones. Por lo tanto, de una ya podemos ver que es d. Es un octavo de x. Pero, dirían, en este caso, ustedes, pero tenemos que analizar bien. ¿Cuál es este? Si se acuerdan que yo les decía que un medio a la x daba igual que 2 a la menos x, entonces con eso tienen que tener cuidado, porque digamos, ustedes dijeron que esta es la forma de es un octavo, entonces no, porque también en este caso se eliminaría sí el c, porque tenemos a la x, entonces eso sí no es la forma, pero tenemos 2 a la menos x, 3 a la menos un octavo, entonces esos podrían darse el caso. Ya, entonces, como estamos viendo, x dan los exponentes. Entonces, ¿cuál es el número que elevado a la 3 nos da un octavo? Entonces, nos analizamos y dices, por ejemplo, un octavo elevado a la 3, ¿cuánto te debería dar? Un tercio, 1. 8 a la 3, nos da altísimo. ¿Es un octavo? No. Entonces, tampoco así. Como dijimos, eliminamos C, vamos por B. Entonces nos da que 2 a la menos 3, ¿cuánto nos da? Si se acuerdan que cuando era negativo, podríamos hacerle simplemente directo a una fracción. Entonces, 2 a la menos 3 es un octavo. Por lo tanto, la respuesta es literal B. Ya, bueno, vamos a graficar representativamente estas funciones, simplemente. Vamos a dejar un tiempito. Bueno, no. Analicemos así fresco, ya. Dice 3 a la x, si se acuerdan. Que tiene que estar acercándose acá. Esa es la representativa de 3 a la x. Vemos en las de estas, entonces este rojito debería ser 3 a la x. No, perdón, el verde tendría que ser, porque está cruzando en 1, como lo ven. El verdecito y va acercándose en 0 en negativo y va. Entonces es el verdecito porque cruza en 1, como ven esta forma. Tienen 1. Ya. Entonces, como ven, el verdecito se nos dio en el este. Para acá, simplemente nos está diciendo que es 2 a la x, pero este x es más 1. Entonces, si es más 1, si siempre cuando solo era la x era a en 1, pero como estamos, como diciendo, cuando x vale 0, entonces 2 a la 0 ya no va a cortar en 1, va a cortar en 2. Por lo tanto, es el rojo, corta en 2. Entonces, como ven, en las negativas hace así y sube ahí. En este caso, menos 2 a la x, en este caso es negativo, como les iba diciendo en el principio, es simplemente hacia abajo. Como es menos 2, digamos, al cuadrado, nos va a dar menos 4 en este caso. Y se va así. Por lo tanto, es del azul. Como ven. Ajá. Eso es con respecto a eso. Ya, un ejercicio entonces. Hagámosle ahí. Les dejamos ahora sí un par de minutitos nomás. Y ya. Bueno, pero leámosle primero.
una enfermedad infecciosa empieza a propagarse en una ciudad pequeña de 10.000 habitantes. Después de 3 días, el número de personas que han sucumbido al virus está modelado por la función B de T igual a 10.000 sobre 5 más 1.245 por E a la menos 0,97 por T. Mejor les explico ya que tiene este valor de E. Simplemente es un valor para la exponencial e a la x, porque querían un número que sea de esta manera mismo, como estábamos viendo, como si fuera un 2, pero que la tangente que forma esta curva sea igual a 45 grados. Entonces, con eso tendríamos el exponencial de. Entonces, nos da que E es un 2.718 para largo, así. 2.72, muchos matemáticos lo ocupan. Entonces, es de E a la X. Recuerden que E a la X no importa, es una constante, no es como que una variable diferente. Entonces, si es una constante, se rige a todito. Si es que es elevado a 0, pues es igual a 1. Ya. Entonces ahí sí les damos un minutito porque esto se realiza de 1. Y bueno, por motivos de tiempito, por lo que nos estábamos cortando el internet al principio, pues hagámosle medio rápido esto. Ya. Bueno, pareciera o sea, digamos, si eso les pone en el examen tal vez alguien que no se haya preparado lo suficiente vea eso y diga, nunca sí. Ya, pero como les iba diciendo, la pistita igual, como es una constante y toda constante elevada a 0 nos da 1, entonces, y nos está diciendo que cuántas personas hay infectadas iniciales cuando t es igual a 0, si t lo multiplicamos para menos 0,97, ¿cuánto nos da? 0. E a la 0 nos da 1. Por lo tanto, esto es 1. Y 10.000 sería entonces b de t es igual a 10.000 sobre 1.250. 10.000 dividido para 1.250 nos da 8. Entonces, por lo tanto, nuestra respuesta es B igual a 8. Eso es todo con eso. Bueno, vamos a seguir con la función logarítmica. Ya, la función logarítmica es la función inversa a la función exponencial. Eso es todo la logarítmica. Como os iba diciendo, era muy parecido a los temas. Simplemente aquí a veces al principio como que confunde cómo ponerle el índice, cómo ponerle la respuesta, porque es al revés. O sea, es como decir, esto muchas veces se ocupa para despejar, porque tenemos una función en un lado exponencial, lo mandamos a hacer logaritmo, entonces ahí se nos va haciendo mucho más fácil. Para eso se ocupan los logaritmos y para hacer muchos procesos matemáticos, electrónicos y son muchos. Para programar incluso sirve mucho los logaritmos, ya que te leen de esa manera los programas y puedes hacerlo mucho más rápido que haciendo de la otra manera.
Bueno, como les iba diciendo, es la función inversa al exponencial. Como ven, aquí, bueno, tenemos la forma igual. La forma de la función es logaritmo de base a de x es igual a y. Y eso, como les iba diciendo, eh, es la inversa de la exponencial en este caso. Sería a la y igual a x. Entonces, ¿cómo le pusieron eso? Espera un ratito. Borrador. Ya. Ratón. Espera. Entonces, como les iba diciendo ya. Ya. Entonces, ya, como ven, simplemente está cambiado. El logaritmo de base a, esta es la base que conocíamos como tal. Por ejemplo, un ejemplo. Aquí está. Esta es la función que nosotros conocíamos. Simplemente es esta la logarítmica, la inversa, siendo a mayor a 1. Ya. Bueno, como yo, perdón, ya. Un ejemplo, por ejemplo, aquí esta es la base que teníamos nosotros. Este es el exponencial. La respuesta sería en este caso. Y nuestro resultado sería en este caso. Este sería nuestro resultado. Como ven, ¿ya? Entonces, solo simplemente es al revés de lo que teníamos antes. Y esta es la forma de representar. Logaritmo de base de la respuesta es igual a nuestro exponente. Entonces, nosotros buscamos nuestra, como decir, variable dependiente es nuestra exponente en este caso. Escogemos nuestro exponente con los logaritmos. En este caso, tenemos que hallar el exponente teniendo la respuesta y la base. Ajá. Por ejemplo, un ejemplo. 5 al cuadrado es igual a x. Yo sé cuánto es 5 al cuadrado, pero para el ejemplo tendremos 5 al cuadrado es igual a x. Por lo tanto, siendo el logaritmo, sería logaritmo de base 5 de x es igual a 2. Ya, entonces x sería en este caso 25. Pero así se hace. Esta es la transformación. Simplemente la misma base, la respuesta es igual a nuestro exponente. Esos son los logaritmos. Ya. Propiedades de los logaritmos. Súper fáciles, sencillos. Ya. Dice que el logaritmo de a de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque todo, o sea, recuerdan que la respuesta en este caso es el exponente y esta es la base. Entonces tenemos que analizar esto por la respuesta del medio. Acuérdense, base por la respuesta y analizamos el medio. Entonces, esto es obvio porque todo número elevado a 0 es igual a 1. A igual a elevado a 0, por más que valga a 1.000.000, si le elevamos a la 0, nos va a dar 1. Esa es la propiedad del logaritmo. Logaritmo de base a igual a 0. Ya. Y como vemos, logaritmo de a de base a es igual a 1. Todo número elevado a 1 nos da lo mismo. 5 elevado a 1 nos da 5. 10 elevado a 1 nos da 10. Eso es lo que nos está diciendo con esta propiedad. En este caso nos está diciendo que logaritmo de a por ax es igual a x. Esto es más efectivo verlo con un ejemplo. Por ejemplo, digamos que el logaritmo de 2 está aquí, por ejemplo, logaritmo de 2 a la 3 es igual a, en este caso sería 3. ¿Por qué? Porque tendríamos que encontrar el exponente a este 2 para que nos dé 8. En ese caso, no sé si me hago entender. Verán, digamos, que logaritmo de base 2 nos da a 2, logaritmo de base 2 de 2 a la tercios es igual a 3. ¿Por qué? Porque es fácil, porque si se acuerdan que tendríamos que encontrar un número que elevado a la, a, elevado a la base nos dé este del medio. Entonces, es obvio
Que si es que queremos de 2/3, pues es lo mismo, es este mismo de aquí, es súper lógico que sea 3, porque para que estos dos tengan que ser iguales, tengo que elevarle a 3. Y ya, porque 2 al cubo es igual a 2 al cubo. Ya, en este caso igual, digamos que a siendo 3 elevado al logaritmo de 3, logaritmo de base 3, a la 5 nos va a dar igual a 5. Todo esto elevado. Porque estamos haciendo como que cuál es el valor que necesitamos aquí. Entonces esto se eliminaría y nos quedará el 5 en este caso. Ajá, porque digamos que 3 elevado a para llegar al 5 es 1.46. Entonces, ese 1.46 sería el logaritmo. Entonces, se eliminaría y quedaría 5. Logaritmo de base a la x es igual a 5. Siempre, si estos dos números, este de aquí, se eleva y tenemos de base igual, tendríamos lo mismo. Este valor se tomaría. X es igual a x. Ese es la última propiedad de los logaritmos. Y bueno, ejemplos. Por ejemplo, logaritmo de base 5 de 1 es igual a 0. Como ven, esto es lo que pasaba en la primera propiedad, que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Logaritmo de 5 al octavo, es lo que les decía aquí en este ejemplo, que necesitamos un número que dé igual este. Entonces, como obviamente es el mismo número, es 8. Ajá. Logaritmo de 5. Logaritmo base 5 de 5 es igual a 1. Entonces, como ven, 5 elevado a la 1 nos va a dar 5. Y por último, que les iba diciendo, que se elimina el 5 porque es el 5 de base, es lo mismo. Entonces, nos queda el 12. Y listo, vamos a ver. Ya, un logaritmo común. Muchas veces encontramos logaritmo de x y ¿qué base tiene este? Chuta, aguanta. Entonces siempre cuando no ven con ninguna base un logaritmo, es logaritmo de base 10, porque el 10 es el número más ocupado en la matemática, ingeniería. Entonces por eso el logaritmo común es de base 10. También hay otro que es el logaritmo natural, que se pone como ln de x, es simplemente el logaritmo de siendo la constante que les iba diciendo que es 2.72 en el anterior ejercicio, simplemente es de base a la x. Ese es el logaritmo natural. Propiedades de los logaritmos naturales son los mismos, que dice logaritmo, como es una constante, da lo mismo. Por más que sea 1.000.000, un número elevado a la 0 nos va a dar 1. Lo mismo con e a la e, nos va a dar el mismo número. Diré e a la 1 nos va a dar e. Y en este caso igual, es los mismos, como ven, en este caso se elimina, para eso tendríamos x, porque tiene de base, como tiene de base e, entonces sacamos x igual aquí, en este caso está elevado como que sería el logaritmo de base e, entonces se elimina y nos queda x. Son los mismos, ya bueno. Completar la siguiente tabla. Esta es la forma, en este lado está nuestra forma logarítmica y en este lado tenemos nuestra forma exponencial. Ya. Entonces simplemente cambiamos. Entonces en este tendríamos la base, le ponemos la base. Primero lo que tenemos que analizar para hacer del logaritmo a base es ver, a exponencial, es ver la base. 8. Esta es la respuesta. Entonces por lo tanto 8 a la 1 nos da igual a 8. Para hacer al revés, del logaritmo de 8 de 64, no, es lo mismo, disculpe. Vemos la base, 8, el exponente es la respuesta, 8 al cuadrado es igual a 64. Ya, en este caso es al revés, 8 de 2/3, 8 a la 2/3 es igual a 4. Entonces, como ven, el exponencial era la respuesta. Entonces, no se asusten con de que es 2/3, simplemente ponemos logaritmo de base 8, la respuesta 4 es igual a 2/3.
En este caso, igual, logaritmo de base 8 es de 512 es igual a 3. Ya. Para este logaritmo, simplemente, como es 1 sobre 8, si se acuerdan que era lo mismo que decir negativo. Entonces, por lo tanto, es de base 8, el exponente menos 1 es igual a 1/8. Y aquí se demuestra que era lo mismo poner 1/8 que 8 a la menos 1, porque esto se está dando esta propiedad. Ay, perdón, falta otro. Ya. Y por último, este sería el logaritmo de base 8. El logaritmo de base 8 de un 64avos es igual a menos 2. Ya. Bueno, y este es el último ejercicio así. Ya, para terminar la clase del día de hoy. Vamos a realizarlo en conjunto así, haciéndole poco. Parece igual como el anterior, que le metían la E y él se acababa el mundo, pero es súper sencillo, la verdad, simplemente viendo un poco de propiedades de la operaciones, perdón, de las de los logaritmos. Entonces, para eso necesitamos ver las operaciones con logaritmos. Las operaciones con logaritmos nos dicen que si cualquier logaritmo de base A de P por Q sería igual al logaritmo de base A de P más logaritmo de base A de Q. Multiplicación se hace suma. Entonces, logaritmo de base A de P sobre Q, eso nos da igual a logaritmo de base A de P menos logaritmo de base A de Q. Eso es en división. Y en exponencial sería logaritmo de base A de P a la M, nos daría que igual a M por el logaritmo de base A de P. Solo simplemente le mandan a multiplicar ahí, es exponencial. Y eso es todo de las operaciones y que tenemos que saber antes de. Ya. Entonces ahí sí con eso podemos realizar este ejercicio. Dice, para obtener el área superficial A del cuerpo de una persona en metros cuadrados, la masa M en kilogramos y la estatura H en metros, los médicos de un centro de investigación utilizan la ecuación logaritmo de A menos 1, siendo esta la área, es igual a 1 más logaritmo de M a la 0.1 más 1 más el logaritmo de H a la 0.7 sobre 3. Con base en la información, identifique la expresión que permita obtener la superficie de una persona, o sea, A. Tenemos que despejar A de esta ecuación, simplemente. Entonces, bueno, aquí vamos a simplemente ver cómo se despeja una ecuación con logaritmos. Ya. Para eso, necesitamos saber que el logaritmo de A con base P, si es igual al logaritmo de A más base Q, eso quiere decir que estos logaritmos se pueden eliminar. Por lo tanto, P es igual a Q. Con esta premisa podemos comenzar a realizar este ejercicio. Ya. Por lo tanto, nos da que el logaritmo de A por menos 1 nos da igual al logaritmo de 10. ¿Por qué logaritmo de 10? Porque es el 1. El 1 se puede comparar. Logaritmo de 10 es igual a 1 porque es base 10 por 10. Entonces, como lo íbamos viendo, si es que tiene A sobre A es igual a 1. Entonces, lo podemos transformar en base a logaritmos. Entonces, como ven, el 1 se puede transformar en logaritmo de 10.
para que todos nuestros valores de este lado nos den en logaritmos y no tengamos un valor aparte que nos pueda complicar la ecuación. Entonces ya, logaritmo de 10 más logaritmo de m a la 0. Bueno, en este caso es tipeo nada más, es 4, más 1 por el logaritmo de h a la 0.7 dividido para 3. Ya, tenemos entonces tanto aquí logaritmos como logaritmos. Si es que nosotros, como les iba indicando, tenemos una suma que era simplemente un logaritmo de la multiplicación de todos, porque si se acuerdan que P por Q era logaritmo de P más logaritmo de Q. En este caso hacemos lo del revés, que nos da que el logaritmo de A menos 1 es igual al logaritmo de 10, que sería en este caso, por m a la 0,4 más 1 por h a la 0,7, todo esto dividido para 3. Simplemente multiplicamos lo de dentro, porque una suma de logaritmos es una multiplicación combinada. Y ya, eso es, ya se está haciendo eliminar. Entonces ahí sí se ocupa esta premisa que logaritmo se elimina y nos queda lo de dentro, y se eliminó totalmente los logaritmos y ya conocemos esta expresión y podemos ver que se parecen mucho a estos y ya podemos ver la respuesta. Simplemente tenemos que mandar este menos 1 para sumar en el otro lado y nos queda que la expresión que permite obtener la superficie de una persona es 10h a la 0.7 que multiplica a m0,4 más 1, todo esto dividido para 3 más 1. Todo esto nos dice que es igual a la expresión de aquí, la B. Entonces nuestra respuesta es B. Ajá, entonces ya, como ven, con este problema de aplicación de logaritmos parece súper difícil, pero simplemente con dos premisas, como que la multiplicación, la suma de logaritmos se hace una sola multiplicando y que se pueden eliminar los dos logaritmos igualmente para que nos queden así. Simplemente se acaba y tenemos nuestra respuesta. Eso es todo por la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta así como final para poderles explicar? Si es que no hay ninguna pregunta, podemos ya ir tranquilos para la prueba que ya tienen después de las 7. Mañana igual vamos a resolver para ejercicios que también están de estos temas y para que queden también algunas dudas, pero la prueba ya está lista que estaba preparando Cristian para ustedes. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta? No, todo bien. Ya listo. Entonces, muchas gracias. Pasen una buena noche. Cuídense. Hay suerte en su prueba. Que vayan súper bien. Entonces, mañana nos vemos conmigo a eso de las 10. Estaremos resolviendo los ejercicios que yo les dejé para la pruebita y hacer la corrección. Todo chévere. Entonces, que tengan buena noche de viernes y hasta mañana.